Bien, nos volvemos a encontrar con el tema de poblaciones prehispánicas y ahora para avanzar con las poblaciones del sur de nuestra provincia. Al sur de la provincia, más allá de lo que estuvimos viendo en el mapa a partir de los cauces de agua del Atuel y entre el Río Grande, se establecieron parcialidades de aborígenes que tenían distintas características en sus aspectos quizás sociales, políticos, pero en definitiva tenían un mismo nombre. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay muchísimas denominaciones de las poblaciones que están al sur de la provincia de Mendoza, a partir del siglo XVI y XVII, cuando entran en contacto con los españoles, pero que en su generalidad les denominan puelches. ¿Y esto de dónde surge? Lo mismo que con el caso de los huarpes. La denominación de puelche, gente del sur, gente que se encontraba al sur de la provincia de Mendoza, lo toman los españoles cuando hacen sus crónicas respecto de los mapuches. O sea, esta gente se denominaba a sí mismo con este nombre. Estas comunidades son cazadoras y recolectoras. ¿Qué significan estos dos términos? Que ellos van a mantener su sistema de alimentación a través de la cacería de algunos animales y de la recolección de algunos vegetales que completan su dieta. Realizaban un intercambio comercial muy interesante. ¿Por qué? Porque van a hacer robo de ganado en lo que va a ser pampa húmeda, y luego va a ser comercializado a través de los potreros de cordillera y de los pasos bajos de cordillera al sur de la provincia con el territorio chileno. Es decir, que van a tener una importancia crucial en este comercio de ganado en el sur de la provincia. En cuanto a su vivienda, no difiere demasiado de los huarpes, con unos cueros, con unos palos que la sostenían. Hay algunas imágenes, pero ya corresponden al siglo XIX, de la campaña del desierto, cuando se ven algunos aborígenes en estas tolderías, algo así similar. ¿Y por qué digo similar? Y ustedes me dirían, ¿por qué poca precisión en esto? Porque no hay hallazgos arqueológicos que permitan confirmar cómo era el sistema de vivienda que ellos tenían. Sí, a través de las investigaciones arqueológicas se sabe qué comían, qué circuitos tenían de traslado. En cuanto a su vestimenta, hay algunas descripciones y hay alguna cuestión interesante en lo que hace al tocado. ¿Qué quiere decir? Algunas fuentes hablan de que el pelo lo tenían muy muy largo los varones y se lo iban anudando y se lo iban haciendo como trenzas en la cabeza, y esto le servía de carcaj. ¿Qué es esto? El elemento que servía para llevar las flechas. Entonces, el pelo hecho en rodete colocado aquí también servía para poder colocar las flechas que ellos utilizaban durante sus sesiones de cacería. ¿Qué podemos decir de sus aspectos culturales? Lo que hace relacionado a lo que acabo de hablar, sus armas, el arco y la flecha, la ocupación de su espacio, y esto tenganlo en claro, no tienen un lugar fijo, son nómades, pero no un nómade que va por cualquier lado, sino que tenían ya circuitos preestablecidos durante el curso del año para aprovechar las pasturas para sus animales y las posibilidades de cacería en algunos sectores. Eran pequeñas bandas de no más de 30 personas que se unían a veces cuando hacían ataques a poblaciones blancas, ya asentados los españoles aquí. Y lo que se sabe por los restos arqueológicos es que se realizaban sacrificios de animales sobre algunas rocas que han quedado con inscripciones y con pinturas. Ahora, estos puelches, como recién lo mencioné en la clase anterior, van a tener una situación de movilidad, de acuerdo a la situación que los acuciaba de Nor-Patagonia. Es decir, a medida que los aborígenes de Nor-Patagonia avanzaban en territorio, los puelches ascendían hacia el norte, en la frontera de esa colchón que les mencioné. Fundamentalmente estaban al sur del río Diamante.
como le acabo de decir, con la influencia de los pehuenches que se encontraban en el alto valle del río Colorado, en Neuquén. Aquí hay un dato interesante, que hay una relación con estos aborígenes. Dentro de su elemento de alimentación, se van a dedicar a la cacería y a la recolección de piñones, que son los elementos de los pinos que les servían para combustible, elementos y la algarroba para poder elaborar sus comidas. Y aquí aparece un tema que uno podrían decir ustedes que es insignificante, que es el tema del charqui. ¿Qué es? Los animales que ellos cazaban dejaban que la carne se secara y se la comían posteriormente. Bueno, ¿y eso qué tiene de novedad? Que hay dentro de los estudios antropológicos ya hay un motivo de conservación de la alimentación. O sea, ya hay una perspectiva de conocimiento sobre el manejo de las fuentes alimenticias. El hecho de tener carne conservada para momentos posteriores a la cacería hace que les permita pensar a los investigadores que estos grupos ya tienen un avance cultural importante. Un elemento interesantísimo y que varió totalmente la practicidad de estas poblaciones va a ser cuando entren en intercambio con los españoles y puedan adoptar el caballo. Van a ser excelentes jinetes sin montura, lo que les da una facilidad de trabajo con el animal fabuloso. Y eso hizo que entre puelches y pehuenches tuvieran una gran movilidad tanto hacia Pampa Húmeda como hacia el norte de Mendoza. La función del perro es bastante interesante, aparecen algunas crónicas, ¿no?, acompañando a algunos caciques. Y bueno, ya todo esto dentro del sistema comercial que estamos hablando aquí de intercambio, el tema de plumas, flechas, textiles, armas, esto es todo promocionado por las mismas tropas españolas que han estado invadiendo el territorio. Ya entramos en el segundo tema que vamos a ver en la próxima clase, que es la relación de estos aborígenes con los españoles, pero aquí les avanzo un tema. Entonces, tanto el caballo como algunos elementos exóticos como las armas, van a ser introducidas por las tropas españolas que están trabajando en esta zona. ¿Qué podemos decir al respecto? Entonces, que hay varios grupos denominados puelches que explotaban los recursos naturales, que van a estar en presencia, van a entrar en relación con el blanco, de los cuales adoptan el caballo, y ahí, bueno, esto lo venían teniendo desde siempre. Al intercambiar productos con algunas comunidades van a ir adquiriendo otros elementos, y fruto de esta necesidad de intercambio se produce esto, que son las malocas o los malones, o sea, las invasiones de parte de aborígenes a poblaciones blancas para tratar de conseguir fundamentalmente bienes exóticos, bienes que ellos no tenían. Entonces es realmente interesante el tema de las malocas que se producen, y luego lo vamos a ver más adelante, fueron realmente un problema para la provincia de Mendoza, para la ciudad de Mendoza. Y esto del cambio de la jefatura de grupo, ¿por qué se da? Porque son relaciones que se establecen momentáneamente mientras dure la maloca. Entonces la jefatura del grupo va a ser realmente muy, muy breve. Por supuesto que se dan relaciones interétnicas entre los distintos grupos que estamos al sur de la provincia de Mendoza. Y aquí viene un tema que yo considero muy interesante, denominado por la bibliografía la araucanización, que es los cambios que estas comunidades indígenas que estaban al sur de nuestra provincia sufren cuando entran en contacto con los pehuenches. ¿Y qué cambios son? Fundamentalmente, ya entran en contacto con los españoles, la frontera, como les dije hace un ratito, se va a retraer hacia el norte, controlan los pasos cordilleranos, y es una época de convivencia muy, muy inestable. Y aquí volvemos al mapa para poderlo entender. Fíjense los puelches que ya estamos hablando del siglo XVII ya, sobre el río Tunuyán, y los otros aborígenes. La frontera de amortiguación se estableció entre el río Tunuyán y el río Diamante, y están ascendiendo. Fíjense, aquí se los voy a colocar. Y yo esto es lo que dije al principio de la clase. Hay un montón de denominaciones, y que no es un poco el motivo de ustedes que estudien todo estas denominaciones de aborígenes, sino que bueno, que sepan que los puelches se movieron a lo largo de la geografía mendocina de acuerdo a la influencia que los pehuenches ejercían sobre ellos. Bien,
¿En qué se modifica esta araucanización o este contacto? Van a modificar el tema de la cacería y la recolección. ¿Por qué? Porque los circuitos comerciales que ellos establecen llegan hasta la pampa húmeda y, como se los dije recién, comercializan el ganado robado en Chile. Fíjense los elementos que vendían: sal, yeso, petróleo. No piensen en el petróleo de combustible, sino el petróleo que fluía normalmente y servía para impermeabilizar los cueros, los odres. Textilería, ganado vacuno, ganado lanar, ganado equino. ¿Qué compraban ellos? Y estos elementos exóticos que ellos no tenían, ¿no? Géneros, tabaco, hierba, proveídos por los españoles o los renegados. Puede ser también un tema muy lindo, y ahí entra, si han leído el Martín Fierro, aparece claramente este tema de los renegados, los blancos que se van a vivir en las comunidades aborígenes por algunas situaciones particulares. Vino, aguardiente, armas, frenos para los caballos, espuelas, vestidos, sombreros, cuentas de vidrio, son los elementos de los collares. Y las vestimentas, esto es interesantísimo. ¿Cómo van a adoptar una costumbre de la bota de potro, que es el elemento técnico fabuloso del manejo del jinete de pampa húmeda, que es directamente la bota elaborada con el cuero, con la pata de la vaca, sin talón? Es bastante interesante. Bien, seguimos avanzando, y no quiero que sea muy largo esto. Van a cambiar prácticamente sus armas, y es santísimo los fustes aucá, que son unas lanzas larguísimas que ellos utilizaban para poder practicar sus cacerías. Finalmente, para poder concluir, ¿qué es la araucanización? O otros autores hablan de pehuenchización. Es el cambio cultural que se produce entre los siglos XVIII y XIX por la presencia del blanco y por los contactos que se establecen con otras comunidades. Aquí les dejo los nombres, no para que se los memoricen, pero fíjense los nombres de estos aborígenes que yo les estaba diciendo, que realmente eran una inmensidad de pueblos que estaban en el sur. Finalmente, entonces, para poder entender esta clase, ¿qué es lo que he determinado? Que al sur de la provincia de Mendoza habían varias comunidades, generalmente se las denominaba puelches, que eran pastores recolectores. Cuando sufren la influencia de los pehuenches, que ya traen conductas distintas, más belicosas, comienzan a intercambiar los productos que robaban con el sector comercial en Chile. Y esto hace que realmente tomen alianzas entre ellos y se produzcan invasiones a territorio blanco. Bien, en la próxima filmina está la bibliografía, pero para ustedes, para el caso de la tecnicatura de francés, más adelante les voy a indicar una bibliografía que sea más específica, dado su perfil en la carrera. Les agradezco la atención y les dejo la actividad por el aula virtual. Dios mediante, nos veremos en la próxima clase. Muy amable, que pasen buenos días. Hago una breve mención. Si quieren, después estos siglos de Víctor los vamos a leer un poquito más adelante. Muchísimas gracias, reitero mi agradecimiento por acompañarme. Hasta la próxima.